Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar con la primera charla de este año, del año 2022, y vamos a empezar por algo que sea un poco liviano, algo ligero, como puede ser una charla sobre el robo de la Gioconda, algo bastante curioso, ¿no? Se trata de uno de los robos más cómicos de la historia y además vamos a ver que hizo del cuadro, de ser un cuadro que ya de por sí era importante, como era un cuadro de Leonardo da Vinci, vamos a ver que desde ese momento se convirtió en el cuadro más famoso del mundo. Bueno, lo primero vamos a hablar un poquito del cuadro, ¿no? Lo justito. Tampoco nos vamos a meter mucho porque no somos críticos de arte y sabemos lo justito. Pero bueno, el cuadro ya de por sí todo el mundo sabe un poquito de qué va. El cuadro fue sometido a muchísimos estudios. Antes prácticamente no lo había estudiado nada. A partir de ahí todo el mundo se centró en el cuadro, en ver realmente todo lo que tenía el cuadro. Lo primero que vemos, que nos llama la atención, es que está pintado en forma de pirámide. Lo que nos llama también la atención son sus manos, pero sobre todo es su cara. La cara es lo que más siempre llama la atención. Y bueno, pues el cuadro pues está pintado en una tabla de nogal, no está ni siquiera pintado en lienzo. Es una tabla de madera. Las siguientes copias que se hicieron, o copias que ha hecho gente o propios ayudantes de Leonardo, sí que lo hicieron en lienzo, pero Leonardo lo pintó en una tabla de nogal de 77 por 53. En él se aplicó la famosa técnica del esfumato y lo pintó teóricamente en el año 1503 y terminó de pintarlo 3 años después, en 1506. Se cree que quien está pintado es Lisa Girardini, que era la esposa de Alfredo Giocondo. Vale, por eso tiene los dos nombres. Por un lado se llama Mona Lisa, porque Mona es Madonna en italiano, y como su nombre era Lisa, Mona Lisa. Y por otro lado la Gioconda, porque era la esposa del Giocondo. Es los dos motivos por los que tiene esos nombres. Y bueno, pues a día de hoy no solo es que sea la más famosa del mundo, sino que también es la más cara. A día de hoy no tiene un valor estipulado, es invaluable realmente, pero todas las obras del Louvre tienen en teoría un valor y la Gioconda en teoría vale 936 millones de dólares. Pero se supone que si se pusiera en subasta llegaría hasta los 5.000 millones. Bueno, los códigos secretos o las cosas curiosas que tiene el cuadro a simple vista no se ven, pero después de estudiarlo tanto se dieron cuenta de que en las pupilas de los ojos tenían en cada una 2 letras, en una C y una E, y en otra una L y una V. Obviamente la de la LV se supone que es Leonardo da Vinci. La C y la E no se sabe a qué pertenece, pero se da por hecho de que es el nombre de a quien realmente pintó, porque aunque el retrato supone que es de Lisa Girardini, hay muchas creencias de que puede ser o bien que había retratado a su amante, o bien que se había hecho un autorretrato, o bien que incluso había pintado a su madre. Y bueno, pues la relación áurea del cuadro, la relación matemática, lo que se ha descubierto con el cuadro es que lo pongas como lo pongas, siempre te va a salir una espiral áurea. Lo que es una espiral áurea es que el cuadro está hecho con rectángulos que la medida exacta está relacionada con el número pi. Y da la casualidad de que tanto el rostro como la cabeza como el cuadro entero se consigue realizar una espiral áurea. Bueno, yo creo que eso es un poco rizar el rizo, pero bueno. Y ahora vamos a lo que ya es más rizar el rizo, vamos, el enigma extraterrestre. Aquí es donde han querido sacar, bueno, lo que hayan querido sacar, pero bueno, todo el mundo lo comenta como algo muy llamativo. Si pones 2 Giocondas invertidas y las pones juntas, lo que te sale es la imagen como de un extraterrestre. Y yo solamente he puesto una, se vería aquí, es algo como curioso. Y hay otra que si se mirase por encima incluso de las cabezas, saldría como otra cabeza extraterrestre. Bueno, eso es querer ver lo que uno quiera ver realmente, ¿vale? Pero dicen que sí, que debido a ese tema, se supone que Leonardo da Vinci algunos dicen que podía ser incluso extraterrestre. Pero bueno, vale, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, pues lo más llamativo, obviamente, su mirada y su sonrisa que cautivan. La mirada es curioso, cuando tú estás enfrente del cuadro,
y te pones a moverte al lado de él, a derecha o a izquierda, te da siempre la sensación de que te sigue. Y eso está conseguido por un detalle muy curioso, porque Leonardo, cuando pintó los ojos, no los pintó centrados, sino que los pintó derivados unos 15 grados hacia la derecha. Con eso consiguió un efecto visual que hace que el cuadro parece que te esté mirando constantemente. Y luego la sonrisa. La sonrisa, hay momentos que tú miras el cuadro, seguramente ahora ustedes lo estén mirando el cuadro y seguramente parezca que les sonríe. Pero yo desde mi perspectiva ahora mismo, desde donde estoy, el cuadro no me está sonriendo. Es curioso, pero es real. Si pudieran luego, si alguien se quiere poner aquí, se dará cuenta de que el cuadro no sonríe. Todo esto pues lo consiguió Leonardo a base de estudios, sobre todo él estudiaba mucho la anatomía humana y consiguió todos sus efectos curiosos. Pero bueno, hemos hablado un poquito del cuadro, pero ahora vamos a hablar de por qué el cuadro realmente fue famoso. Y el cuadro fue famoso porque fue robado. Y aunque el cuadro, pues todo el mundo da por hecho de que Leonardo da Vinci, que obviamente es italiano, el cuadro realmente pertenece a Francia. Y pertenece a Francia porque en vida Leonardo se lo vendió al rey de Francia por 4.000 ducados de oro. La verdad es que era una cifra exorbitada para aquella época, pero es de Francia, porque se lo vendió de forma legal. Pero antes de hablar del cuadro en sí, del robo, que va a ser algo curioso, vamos a hablar de otros dos robos. Otros dos timos o estafas en las cuales el ingenio, la astucia, la sangre fría son los que han conseguido que esos robos pasen a la historia, ¿no? Y el primero del que vamos a hablar es el robo de este señor de aquí, el capitán de Köpenick, que ocurrió en Alemania, y luego hablaremos de este señor de aquí, que es Victor Lustig, que se supone que es el mayor estafador de la historia. Si vamos a hablar de ellos, básicamente es por una razón muy sencilla, porque lo que vamos a ver con el cuadro de la Gioconda no solamente es un robo, sino una estafa. Y bueno, pues vamos a hablar del capitán de Köpenick. El señor este que vemos aquí en la imagen, su nombre era Wilhelm Boyd. Y Wilhelm Boyd era un zapatero de 50 años que vivía en Berlín. Era un hombre que se había pasado la mitad de su vida encarcelado por diferentes robos, diferentes timos, estafas, pero realmente era una persona que era un buen zapatero y que realizaba bien su trabajo. Cuando salió de la cárcel por última vez, pues el hombre se sentó como zapatero, pero Alemania era una sociedad en aquellos tiempos, estamos hablando de 1505, que era una sociedad muy estricta en todos los aspectos. Y en cuanto se enteraron de que había estado en la cárcel, lo quisieron echar de Berlín por indeseable, aunque él estaba realizando bien su trabajo. Entonces el hombre pues decidió vengarse, y decidió vengarse de una manera bastante curiosa. Bueno, lo primero que hizo el hombre fue comprar un uniforme de capitán usado, un uniforme de capitán del ejército, y acto seguido lo que hizo fue irse a un cuartel. Se fue a un cuartel y lo que hizo fue reunir a un montón de soldados. Este señor llamado Wilhelm Boyd no era militar ni nada, pero se fue y compró un traje de segunda mano, como se ve aquí en la imagen, un traje usado, y se puso delante de un montón de soldados y les dijo que se fueran con él, así directamente. No hizo nada más, les dijo, síganme, por favor. Luego se fue hasta otro cuartel y le dijo a otro grupo de soldados que también le siguieran. Los subía todos en un tren y por el camino, para que tuvieran un poquito de confianza en él, les invitó a cerveza, nada más, no hizo nada más. Y llegó hasta la población de Köpenick. Acto seguido lo que hizo fue llevar a todos los soldados hasta el ayuntamiento, que era donde estaba, en aquellos momentos en Alemania solían tener la caja municipal, la solían tener en el ayuntamiento y solían tener bastante dinero donde se recaudaban todos los impuestos. Y acto seguido pues hizo detener al alcalde, al secretario, al que llevaba la caja de caudales, los hizo detener a todos. Y después les dijo que los detenía porque la orden que tenía era que estaban defraudando los caudales públicos. Y obviamente obligó incluso al cajero
a que le ayudara a meter el dinero en bolsas y luego le firmó incluso un recibo. Acto seguido les dijo a todos los soldados que se quedaran protegiendo el ayuntamiento, que él iba a avisar para que vinieran más tropas de refuerzo. Salió del ayuntamiento, se subió a un tren y desapareció. Tal cual. No hizo otra cosa. O sea, y pasó a ser famoso porque, claro, de repente nadie sabía quién era. Lo pillaron 10 días después porque pusieron una recompensa desorbitada para ver quién había sido capaz de hacer un robo tan chorra. Y la verdad es que lo pillaron porque cuando había estado en la cárcel, el robo en sí no había sido improvisado como tal. Cuando estuvo en la cárcel, él estuvo pensando qué podía hacer y le comentó que tenía la idea de un robo similar a este, se lo comentó a un compañero suyo de celda. Cuando la noticia llegó a ese señor, rápidamente avisó al alcaide, le dijo que él creía quién podía ser y acabaron deteniendo al pobre hombre. Pero al Kaiser le resultó bastante gracioso y le mandó a encarcelar solo por un año más. Después no se supo prácticamente nada más de él. En ese momento, cuando salió de la cárcel, sí que es cierto que tuvo un poquito de fama, incluso se llegó a hacer una obra de teatro. Él quiso un poco exponer mediante las obras de teatro lo que había hecho, pero al final, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, desapareció. Y el segundo del que vamos a hablar es el Victor Lustin. Victor Lustin es famoso por vender la Torre Eiffel, que ya es curioso, ¿no? Pero es cierto. Pero no solamente es famoso por vender la Torre Eiffel, sino porque también timó a Al Capone. Con lo cual hay que echarle más narices, porque Al Capone, si te pillaba, directamente te iba a matar. Ese no iba a haber juicio, ni veredicto, ni nada. Directamente se acabó. Y bueno, pues este señor empezó con un timo muy, muy simpático, para él, claro, para los que estafaba pues no lo era tanto, y es que inventó una máquina que en teoría sacaba billetes reales, billetes auténticos. Era en teoría una fotocopiadora de billetes, solo que tardaba en fotocopiar un billete de $100 6 horas. Y aquí estaba el timo, porque en la máquina solamente había 3 billetes. Como cada billete tardaba en salir 6 horas, él cuando hacía la demostración hasta que salía el primer billete, se dedicaba pues a vender la máquina, tal. Una vez que lo vendía, salía el primer billete y lo que hacía, obviamente el billete que había salido era un billete auténtico. Acompañaba al quien había vendido la máquina, lo acompañaba al banco y le decía, mira a ver si este billete es auténtico. Y efectivamente era un billete real, era un billete auténtico. Acto seguido, la máquina tardaba en sacar el siguiente billete otras 6 horas. Y salía otro billete auténtico. Claro, el que había comprado la máquina, pues encantado de la vida. Porque a lo mejor pues había comprado la máquina por $15.000 o así. Decía, bueno, yo tengo la máquina aquí a pleno rendimiento y en 6 o 7 meses ya la tengo amortizada y aquí a sacar billetes sin parar. Y efectivamente, 6 horas después, ya habían pasado 12, salía otro billete de $100. ¿Qué es lo que ocurría? En esas 12 horas, Victor Lustin tenía tiempo de sobra para huir del Estado. Y acto seguido, lo único que salía, como se ve aquí, era rollo de papel blanco. Y ahí estaba el timo. Y se dedicaba pues a ir vendiendo de estado en estado las maquinitas estas. Incluso una de las veces, porque él también se dedicaba a falsificar dinero, lo que pasa es que lo falsificaba bastante mal. Y una de las veces se la vendió a un sheriff de un pueblo. Y el sheriff del pueblo, claro, cuando se vio timado, ese bien cabreado, lo fue siguiendo y cuando lo encontró, le dijo que le devolvía el dinero. ¿Y qué es lo que hizo él? Le devolvió el dinero, pero todo dinero falso. Y en cuanto ya le había devuelto el dinero, él mismo llamó a la policía y les dijo que el sheriff tenía dinero falso. Y detuvieron al sheriff. La verdad es que era un tío bastante genial. Pero después de haber vendido bastantes cajas, ya la pista se la seguían bastante y decidió irse a Europa. ¿Y qué es lo que ocurrió en cuanto llegó a Europa? Pues llegó a París y estaba tranquilamente sentado en un café y hasta él llegó un periódico y en el periódico ponía que el gobierno de Francia estaba pensando incluso en desmantelar la Torre Eiffel porque salía muy caro su mantenimiento, y es cierto, sale muy caro. Hace poco salió una noticia que solo pintar la Torre Eiffel había costado 6 millones de euros. Que es una pasta, o sea, ahí hay mucho hierro para pintar, ¿eh?
Entonces, al tío ni corto ni perezoso se le ocurrió una idea. Dice, esta es la mía. Se hizo pasar por un alto mandatario del gobierno francés y se puso en contacto con un montón de empresarios del metal de Francia. También cogió una serie de compinches, gente con las que estaba un poco compinchado, y junto con los empresarios los reunió a todos. Les hizo una visita, subido en limusina y todo. Y una vez que hicieron la visita, enseguida se dio cuenta de que había uno que estaba realmente interesado, que era André Poisson, y le consiguió vender la Torre Eiffel por 250.000 francos. Y acto seguido el tío desapareció. Pero no contento con ello, al mes, al ver que le había salido bastante bien el truco, lo intentó volver a hacer, pero esta vez ya no le funcionó el truco. Así que otra vez, pues decidió volverse a Estados Unidos. Y esta vez, como no tenía bastante dinero y necesitaba dinero un poco para hacer de aval, pero él no tenía dinero, porque la verdad es que conforme le entraba el dinero le salía, era un tío que se lo gastaba todo, dijo, jolín, ¿quién me puede prestar dinero? Y de repente se enteró de que Al Capone era una persona de que, si tú eras una persona que demostraba ser honesta, te solía dar dinero. Y ni corto ni perezoso se fue al Capone y le dijo que si le prestaba $5.000 para un negocio. Y Al Capone le dijo, vale, sí, de acuerdo. Pero Al Capone rápidamente le dijo, yo sé quién eres y sé que eres un estafador. Y lo tengo muy claro, si no me devuelves el dinero, ya sabes lo que te va a ocurrir. No busques sitio para esconderte que te va a matar seguro. Entonces él lo que hizo inmediatamente fue guardar el dinero, los $5.000, y al mes volvió Al Capone y le dijo, mira, el negocio que tenía pensado no iba a funcionar, así que mira, te devuelvo el dinero y me quito de líos. Y Al Capone, considerando que era una persona bastante honrada, no solamente le dio los $5.000, sino que le regaló $1.000 más, que un poco ahí es donde estaba el timo. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de esos timos que espero que les hayan resultado un poco, cuando menos, curiosos. Y ahora vamos a hablar realmente del robo de la Gioconda. Bueno, pues el ladrón fue este señor que vemos aquí, Vincenzo Peruggia, ¿vale? Y robó este cuadro que está aquí, la Gioconda. La Gioconda, el cuadro en sí es un cuadro pequeño, es un autorretrato básicamente. Aunque para la época era un cuadro relativamente grande para ser un autorretrato, en comparación con todos los que había alrededor era chiquitín y era fácil de llevarse. Estuvo trabajando durante más de un año en el Museo del Louvre poniendo cristales y protecciones a la mayoría de los cuadros que había en el Museo del Louvre. Claro, él sabía cómo montarlos y desmontarlos perfectamente porque los montaba él, claro. Y se conocía el museo a la perfección y los guardias lo conocían a él y él conocía a los guardias y conocía perfectamente todos los turnos, los horarios, lo conocía todo. Así que bueno, este señor, pues cuando terminó su trabajo, pues fue despedido. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? El robo se realizó concretamente el 21 de agosto de 1911. El museo ese día estaba cerrado al público totalmente. Y estaba en mantenimiento, había mucha gente entrando, saliendo, gente en movimiento, y no solo eso, solamente había 10 guardias ese día para todo el museo. No sé si han estado en el Museo del Louvre, pero aquello es enorme. Y que haya solamente 10 vigilantes para toda aquella zona no es nada, es insignificante, es como que no hay nadie realmente. Entonces Vincenzo, el señor, llegó a las 7 de la mañana, llegó con su bata de trabajo. Esta imagen que ve aquí realmente es un fotomontaje, ¿no? No es real. Obviamente no le hicieron una foto, si se fijan se ve aquí la mano y tal. Es un poco una imagen que me ha resultado bastante curiosa. Lo que se ve aquí realmente es que hasta ese momento el cuadro prácticamente no había ido nadie a verlo, ni casi ni a fotografiarlo. Y cuando robaron el cuadro hubo tantas visitas para ver el hueco, solo el hueco, y le hicieron tantas fotos que claro, hay un montón de fotos del hueco, sin el cuadro, nada más. ¿Qué es lo que hizo él? Pues muy fácil, esa mañana se plantó allí, entró en el museo con sus herramientas, llegó y bueno, pues lo vamos a ver aquí que se ve paso a paso. El hombre llegó al museo,
descolgó el cuadro, le quitó el marco, se lo puso debajo del brazo, se fue a una escalera, allí lo desmontó cómodamente, bajó por la escalera, llegó a un patio, salió por el patio, salió por la puerta y se fue. Nada más. O sea, el robo fue así, simple, sencillo. Solo tuvo un pequeño problema, que no sale realmente aquí en la imagen. Cuando él le quita el marco y lo que hace es envolver el cuadro, porque si no cantaría demasiado, envuelve el cuadro en una sábana y se lo pone debajo del brazo realmente. Pero llega a una puerta y la puerta está cerrada. Y él de primeras pues se pone nervioso. Ostras, la puerta está cerrada. Le intenta abrir, saca sus herramientas e intenta desmontar la cerradura. Y en ese momento aparece un guardia. Y cuando lo ve, él la verdad es que reaccionó bastante tranquilo, le saludó y lo primero que le dijo, dice, jo, dice, no veas el cabreo que llevo. Dice, tengo que llevar estas tablas, le dijo estas tablas, a la otra parte del museo y resulta que tengo esta puerta cerrada y ahora voy a tener que dar una vuelta enorme. ¿Y sabéis lo que le dijo el guardia? Dice, va, no te preocupes, ya te abro yo la puerta. Cogió, le abrió la puerta y ya pudo salir al patio. Y en el patio, la puerta de salida a la calle sí que estaba abierta. Y se fue, y desapareció. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que nadie se enteró de que el cuadro había sido robado hasta 24 horas después. No sé si han ido alguna vez al Museo del Prado, pero normalmente en el Prado, en algunos cuadros siempre hay gente que está haciendo copias, pero deben pedir permiso. Bueno, en este caso había un señor que era un copista que había pedido permiso para copiar precisamente la Gioconda. Entonces el hombre llegó y vio que el cuadro no estaba. Y preguntó, oye, ¿dónde está el cuadro? Y el vigilante que había dijo, bueno, pues se lo habrán llevado a mantenimiento, a hacerle alguna fotografía o algo. Bueno, pues el hombre insistió bastante, oye, que yo quiero el cuadro, que quiero seguir pintándolo, que quiero seguir haciendo una copia. Y así fue cuando se dieron cuenta de que el cuadro pues no estaba. Cerraron todo el museo, empezaron a buscar y durante toda una semana el museo estuvo cerrado. No daban con ello. La policía, la policía francesa no solamente tardó bastante en encontrar lo que era el marco debajo de la escalera, sino que para colmo, en vez de empezar a investigar a todas las personas del museo, empezaron simplemente de forma aleatoria, no investigaron a todo el mundo. Y no solo eso, sino que ya después de haber investigado al personal del museo, no se les ocurrió investigar a la gente que había trabajado en el museo. Y eso que había gente del museo que les decía, oye, ¿por qué no investigáis a la gente que ha trabajado en el museo también? Y no se les ocurrió. Y no solo eso, sino que incluso Vincenzo Peruggia estaba fichado por la policía y nadie preguntó por él. Fue algo bastante curioso. A partir de ese momento, cuando ya se abrió al público otra vez el museo, la gente hacía cola por ver este hueco. Pero colas enormes, ¿eh? O sea, te podías tirar 3 o 4 horas para ver el hueco nada más. Pero bueno, el robo del cuadro no solamente tuvo consecuencias de que había desaparecido el cuadro, sino que se empezó a acusar del robo pues, a un montón de gente. Entre ellos a Pablo Picasso. Pablo Picasso en ese momento estaba en París y resulta que en el Museo del Louvre, lo mismo que Vincenzo Peruggia había robado la Mona Lisa, había gente que entraba en el museo y robaba cosas. De hecho, había algunos ladrones que hacían robos ya por encargo, sin ningún problema. Y de hecho, Pablo Picasso le encargó a un ladrón que le robase unas estatuillas ibéricas. Y las tenía él en su casa. Al enterarse del robo, pues claro, el tío se puso nervioso. Porque dijo, ostras, que tengo yo una cosa que han robado del museo. Al final la policía empezó a tirar del hilo de la gente de los ladrones de París y cogieron precisamente e investigaron al que había robado las estatuillas. Y ese hombre pues confesó que él había robado cosas en el museo, pero que no había robado la Gioconda. Y obviamente pues le dijeron, oye, ¿qué has robado? Y él dijo pues que había robado unas estatuillas y que se las había vendido a Pablo Picasso. Y fueron rápidamente a por Pablo Picasso y a por un amigo suyo, que era un poeta llamado Polidori,
A Polidori sí que le detuvieron, pero al final a Pablo Picasso no lo llegaron a detener. Eso sí, devolvieron las estatuillas, por lo menos. Pero no solamente fue eso lo peor. Lo peor es que en ese momento la policía francesa ya perdió los papeles y pensando que podía haber robado el cuadro alguien extranjero, las relaciones con Alemania ya empezaban a estar bastante tensas. Detuvieron a dos chavales, dos estudiantes alemanes, y rápidamente la embajada alemana pues, puso el grito en el cielo. Y casi fue el motivo del inicio de la Primera Guerra Mundial. Hubo un momento que la cosa entre el gobierno francés y el gobierno alemán se puso muy, muy, muy tensa. Pero bueno, la recuperación del cuadro, porque el cuadro estuvo desaparecido 2 años y 111 días. Nadie sabía nada del cuadro, ya incluso casi se habían olvidado de él. Y concretamente el 29 de noviembre de 1913, pues el ladrón, Vincenzo Peruggia, se puso en contacto con Alberto Geri, que era un pasante de arte que estaba en Italia, y le dijo que quería vender un cuadro. Y entonces, pues todo esto por telegrama, y el otro le dijo, bueno, ¿qué cuadro quieres vender? Y le dijo que quería vender la Mona Lisa. Claro, Geri pensó, dice, bueno, esto será, vete a saber, cualquier timo, cualquier chorrada. Pero habló con un amigo suyo que trabajaba en la galería de Florencia y bueno, pues decidieron ver el cuadro. En cuanto entraron en la habitación del hotel donde estaba Vincenzo Peruggia y vieron el cuadro, se dieron cuenta de que el cuadro era real. Porque la Mona Lisa por detrás tenía el sello del Louvre. Y además ellos, que entendían mucho de arte, cuando empezaron a verlo, se dieron cuenta de que no era una falsificación. Pues un poco convencieron a Peruggia de que tenían que ir a por dinero. Se quedó el director de la galería de Florencia, se quedó con él. Geri salió fuera y lo primero que hizo fue llamar a los carabinieris, que vinieron rápidamente y detuvieron a Peruggia. En el momento en que detienen a Peruggia, pues el cuadro se ha recuperado por fin. Y bueno, pues juzgaron a Peruggia, lo juzgaron en Italia. Y la verdad es que fue una decepción porque todo el mundo pensaba que le iban a poner una condena terrible. Pero Peruggia lo que hizo fue alegar que él había robado la Mona Lisa porque era un cuadro que era de Italia y que él consideraba que lo había robado Napoleón. El hombre no tenía ni idea. Y él daba por hecho de que Napoleón, cuando había estado en Italia, él había robado el cuadro, cuando no era verdad. El cuadro había sido vendido de forma legal por Leonardo a Francisco I. La cuestión es que le pusieron 1 año y 15 días nada más de prisión. Y el cuadro, otra vez, pues antes de volver a París, pues fue expuesto en Florencia, en Roma, en Milán, y regresó a París el 1 de enero de 1914 y lo expusieron al público otra vez el 4 de enero. Y hubo auténticas colas por empezar a ver el cuadro. Y desde entonces el Museo del Louvre ha estado exponiendo el cuadro constantemente con unas colas. Bueno, no sé si habéis estado alguna vez en el Louvre para verlo, pero ahora vais a ver unas imágenes. Pero antes de eso vamos a hablar realmente qué es lo que ocurrió. Y aquí por lo que hemos puesto es la imagen del golpe de una película que es de estafadores y realmente cómo fue el robo del cuadro. Vincenzo Peruggia sí hizo el robo, es cierto, pero ¿dónde estaba el tema? ¿Dónde estaba realmente el timo o dónde estaba la estafa? Y vamos a hablar de una persona pues bastante curiosa, de la cual obviamente pues nadie habla, pero se llama Eduardo Valfierno. Bueno, hay muchas teorías sobre el robo de la Mona Lisa y ninguna demostrada, ni siquiera esta, la de Eduardo Valfierno. Pero la verdad es que esta es la que da pie a que sea más real, ¿vale? Porque todo el mundo le preguntaba a Peruggia que por qué había robado el cuadro y él siempre decía que lo había robado por ideas nacionalistas. Pero no cuadraba, había cosas que no cuadraban y ahora vamos a ver realmente qué ocurrió en realidad. Eduardo Valfierno era un millonario argentino pues que heredó una auténtica fortuna y se lió a dilapidarla en todo lo que era Europa de fiestas. Fiesta arriba, fiesta abajo, iba a un montón de museos, un montón de recepciones y el dinero pues empezó a acabar.
Cuando él se dio cuenta de que se estaba empezando a quedar sin dinero, pues se empezó a preocupar y empezó a pensar en algo para volver a recuperar dinero. Y le ocurrió algo parecido a lo de Victor Lustig. Fue a una visita al Museo del Louvre, estuvo viendo la Gioconda y estuvo viendo que precisamente vio a Perugia que estaba poniendo los marcos de cristal. Y en ese momento pues se le encendió la bombilla, se le ocurrió la idea. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente? Contactó con uno de los mayores falsificadores de obras de arte de Francia. Se llamaba Yves Choadron. Yves Choadron era conocido por hacer las mejores copias de los cuadros que existían en aquellos momentos. De hecho, no se distinguían las suyas de las reales. ¿Qué es lo que hizo? Durante un año contrató a Choadron y lo tuvo en una mansión a todo lujo. Con el dinero que le quedaba, lo mantuvo a todo lujo. A cambio, Choadron tuvo que hacer 6 copias idénticas de la Mona Lisa. Idénticas totalmente. Y las hizo. Mientras tanto, ¿qué es lo que hizo Eduardo Valfierno? Se empezó a hacer amigo de Vincenzo Perugia. Y le empezó a comer la cabeza poco a poco del tema nacionalista. Y le empezó a decir que la Mona Lisa, que era de Italia, que la Mona Lisa, que la habían robado, le empezó a comer tanto la cabeza que le convenció de que había que recuperar la Mona Lisa y devolverla a Italia. Y que él conocía gente pero él no lo podía robar. Y convenció a Perugia de que hiciera el robo. En el momento en que quedaron de acuerdo en el día que se iba a realizar el robo, ¿qué es lo que hizo Eduardo Valfierno? Cogió con Yves Choadron, se subieron en un barco, ya tenían los billetes sacados, y con las 6 copias, antes de que surgiera la alarma de que se había hecho el robo, subieron a un barco y se fueron a Estados Unidos. Vincenzo Perugia hizo el robo, y en el momento que hizo el robo, la noticia saltó a la prensa a nivel mundial. O sea, la noticia llegó a todos los rincones del mundo. Ya estaba la trampa hecha. Acto seguido, ¿qué es lo que hizo Eduardo Valfierno? Se puso en contacto con un montón de ricachones de Estados Unidos y con uno de Brasil. En total, 6 personas, 6 copias. Y las vendió por $60 millones. ¿Por qué se sabe que esta historia? Bueno, resulta que Eduardo Valfierno en 1932 estaba ya en su lecho de muerte y se puso en contacto con un periodista americano y le contó la historia. Le contó la historia a condición de que solamente la publicara en su periódico cuando él muriera. Y así lo hizo. Pero no había pruebas reales. La única prueba real que había era que Eduardo Valfierno en 1911 era pobre ya. No tenía dinero. Y unos meses después era totalmente millonario otra vez. Y mejor prueba que esa, pocas hay. Y bueno, pues la Mona Lisa y sus visitas. A partir de ese momento, como veis aquí, esta es una imagen, en cuanto la volvieron a exponer, de auténticas colas. Y esta es una foto mía, en el Museo del Louvre. Fijaros la cantidad de gente que hay. Para poder acercarte a hacerle una foto a la Mona Lisa, tienes que pegar codazos. No os lo podéis ni imaginar, ¿eh? O sea, es increíble. De hecho, antes de entrar, yo me acuerdo de la primera vez que fui, antes de entrar ponía claramente que estaba prohibido hacer fotos con flash en todos sitios. Pero además unos carteles que claramente, o sea, se sabía claramente que no podías hacer fotos con flash. Conforme te ibas acercando a la sala donde estaba la Gioconda, decías, ahí está ocurriendo algo. Era un flash continuo. Y conforme entrabas estaba lleno de chinos y de hindús haciendo fotos con flash. De hecho, si tú intentabas hacerle una foto con flash, lo que tiene delante es un cristal que impide que esa luz le afecte al cuadro. Y vamos a hablar de un detalle ya por último. Bueno, esto es lo que fue el robo de la Mona Lisa, pero vamos a hablar ya por último de un detalle bastante curioso. En el Museo del Prado tenemos también una Mona Lisa real, ¿vale? Aquí tenemos la Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci y aquí tenemos la Mona Lisa que tenemos ahora mismo en el Museo del Prado. Se puede visitar, ¿eh? ¿Y qué diferencias hay? Pues obviamente la del Museo del Prado es bastante más luminosa, pero está restaurada. La del Museo del Prado está pintada sobre un lienzo y se sabe que se pintaron a la vez, porque los pigmentos que se han usado son los mismos. Se da por hecho de que obviamente la de la parte izquierda es la que pintó Leonardo, que sabe que la pintó sobre una tabla, que la llevaba siempre con él, que fue la que le vendió al rey de Francia.
Pero esa otra, la copia que hay en el Museo del Prado, está pintada, ya os digo, en tela, y se sabe claramente que se pintó en el taller de Leonardo. Seguramente la pintaría algún alumno suyo, siguiendo un poco las directrices del propio Leonardo, y si se ve tan luminosa es porque se ha restaurado, porque al principio estaba casi tan oscura o más que la original. Pero hace poco le hicieron un gran trabajo de restauración y consiguieron sacarle todos los colores conforme se ven ahora. Luego ahora ya cada uno decide cuál le gusta más. Y por último, pues ruegos y preguntas. Aquí en esta imagen, que se ve mi cara, intentando hacerme una foto con la Gioconda rodeado de gente. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.